Hoy tenemos a Roberto Cavada, el hombre noticia. Maestro, gracias por invitarme. Inmerecido todo eso. El hombre noticia, por eso está presente en este programa de hoy, porque es el hombre noticia. Ha innovado de una manera tal la noticia por televisión, que ya fue bautizado como el hombre noticia. Además hay una cosa muy importante de Roberto. Joven, buen mozo, soltero. Vamos a hablar de todo, ¿eh? ¡Ay! Lo dijo. Lo que usted quiera. Gracias, el privilegio es mío, maestro. Usted sabe que entre domino y domino sí. He aprendido, y además de su historia, y no podía faltar a esta invitación. Gracias por venir. Roberto, ¿qué tiempo tú tienes viviendo en el país? Mire, en el país llevo viviendo 9 años. Acabo de cumplir 9 años viviendo, pero viniendo desde el año 97. Desde el año 97 fue mi primera visita al país, por razones vinculadas al trabajo, y eso después me fue acercando a República Dominicana. Ya lo conocía, tenía contactos con una gran amiga y periodista, Altagracia Paulino, su familia. Altagracita es amiga nuestra. Sí, un escándalo. Compañera de estudio, abogada, Altagracita. Abogado. Sí, bueno, la única manera de... ¿verdad? Que ustedes estudiaron juntos. La única manera de defender los derechos del consumidor había que hacerse abogado, y ella le puso empeño a eso. Y Altagracita yo trabajaba en una emisora de radio en Cuba, Radio Rebelde, fundada en la sierra por el Che Guevara y por Fidel, y después en el llano la emisora nacional del gobierno. Hacía un programa matutino, y Altagracita era nuestra corresponsal voluntario aquí en República Dominicana. Y cada vez que había una cosa con Balaguer, con algún gobierno del PRD, la llamábamos y ella nos reportaba. Y ahí comencé a acercarme a República Dominicana. Ok. Tú estabas trabajando en Radio Rebelde. Exacto. Radio Rebelde significa que tú eras un rebelde para el gobierno de Batista, entonces. En contra de Batista, o para el gobierno de Fidel. Explícame eso. No, bueno. ¿Era Radio Rebelde? No, pero no, la de la sierra, ya había... Claro. No, yo entendí su... No, verdaderamente el paso por Radio Rebelde, ya sabe la carga histórica que tiene, como bien usted decía, una emisora fundada en la Sierra Maestra por el Che, en la época de la guerrilla. O sea, cuando Fidel estaba alzado, se oía en onda corta, se escuchaba aquí en el Caribe, en República Dominicana, en Venezuela. Sí, nosotros la oímos. Yo sé. Y bueno, cuando triunfa la revolución de Fidel Castro, se comienza a transmitir desde lo que era CMQ Radio, fundado por Goar Mestre también, que después hizo CMQ Televisión, y fundó la televisión en Cuba. Y bueno, en los estudios de CMQ Radio se instala Radio Rebelde con todos los transmisores a nivel nacional. Es la emisora oficial. Bueno, todas las emisoras en Cuba son del gobierno, pero esa es la emisora matriz. O sea, las cosas oficiales, los discursos del presidente Fidel cuando estaba, de Raúl, etcétera, todo se hacía ahí. Pero es una emisora 24 horas de transmisión, de información, de música, de radionovelas. Ahí hay una tradición cubana de radionovelas, de programas juveniles, sea de todo. Qué bueno. Entonces, eso no quiere decir que no fuera rebelde. No, o sea, indudablemente que sí, porque si te aceptaron en la emisora... Era un rebelde con causa. Un rebelde con causa. Estamos totalmente de acuerdo. Tú eres actor también. ¿Por qué te ríes? ¿Por dónde usted viene? Yo sé por dónde usted viene. Ay, Quiñones. No, yo vine. No, yo no soy actor. Mira, hice una incursión una vez. ¿Qué papel hiciste? Actué. ¿Qué papel caracterizaste? Pero profesor, primera vez que voy a hablar de eso. ¿Quién le dijo ese chisme? No es un chisme. Yo te estoy preguntando porque yo sé que tú tienes actitud histriónica. No, mire, le voy a decir la verdad. Bueno, hice de Fidel Castro. Sí. O sea, personifiqué a Fidel Castro en un docudrama, que es un género que se inventó un realizador cubano. Usted me va a poner a sudar aquí ahora. Suerte que esto lo voy en la embajada y de todos lados. Pero bueno, hice de Fidel Castro. Era un docudrama
era la mezcla de ficción con material real, filmado en la sierra, en la lucha. Documentales. Documentales, exacto. Y entonces se vinculaba a todo eso. Me llaman para hacer un casting, participamos varios, se representaba al Che, a Camilo, a varios héroes y mártires de la Revolución Cubana, y a mí me escogieron. En ese momento no tenía barba, era más delgado. Yo hice la etapa de Fidel en la sierra, no de joven. Lo único que tuvieron que ponerme postizo fue la nariz. Fidel tiene una nariz aguileña, exacto. Dice, y entonces fue una experiencia buena. Tenía pocos parlamentos, pero fue mi entrada al cine. De hecho, después que termino de rodar ese docudrama que se llama Che, porque en verdad la figura principal era el Che, me quedo trabajando en el Instituto de Cine de Cuba, ya en el área de prensa y de información, una etapa muy bonita y agradable. Pero tengo historias de esa tremenda porque en un rodaje, en una de las escenas que teníamos que hacer, era el traslado, nos venían persiguiendo las tropas de Batista, etcétera, y estaba lloviendo, todo era falso, o sea, estábamos en una montaña cerca, no estábamos en la Sierra Maestra, claro. Para baratar los costos, etcétera. Todos sabemos cómo se rueda. Y nos estaban la lluvia con manguera, una manguera, pero era puro fango aquello, mojados todos porque estábamos vestidos con el uniforme de verde olivo, con cantimplora, con todo, con arma, con todo lo que había, como si estuviéramos de verdad alzados. Y dicen acción. En la acción yo tenía que salir con mi tropa porque nos venían persiguiendo y subir una lomita, pero ya usted sabe, el fango daba a la rodilla. Me dice el director, Fidel nunca iba en los primeros por un problema de seguridad, iba sí. en la mitad del camino, y arranco yo para allá, acción, y cuando voy subiendo, la cámara estaba en un contrapicado, cuando voy subiendo la loma, resbalo y caigo. Contrapicado es la cámara por debajo del objetivo, o sea que se vea de abajo para arriba. Exacto. Es el contrapicado, para los que no saben. Maestro, y cuando yo resbalo, pero caí así, literalmente de nalga. Dicen, corten que se cayó Fidel. Cuando cayó Fidel, espérense que el español es muy rico. Fidel está en el gobierno todavía. No, yo dije, salimos presos de este rodaje. Eso está documentado, era una... ¿Era novela o cine? Era cine, se filmó en celuloide, existe el documental, se llama Che, y se puede encontrar. Qué bueno. Ojalá no lo encuentren. ¿Tú estudiaste actuación? No la estudié. ¿No? No la estudié. Estudié licenciatura en periodismo y comunicación, pero le voy a ser sincero. ¿Te graduaste? Me gradué de periodismo y comunicación en la Universidad de La Habana. En la Universidad de La Habana. Todo lo que sé, esencialmente, se lo debo al sistema educativo cubano. No me escondo para decirlo. No, pero que no lo puede esconder cuando los mismos americanos, una de las cosas que alaban sí. es lo que es la medicina sí. y lo que es la educación. Quiere decir que no estamos hablando de nada que sea contrario a lo que todo el mundo conoce. Es verdad, me formé ahí bien, tuve los mejores profesores ya en la Universidad de La Habana, ¿no? De literatura, de sociología, de filosofía, de historia, discutíamos de todo. No puedo decir que teníamos cortapisa para nada en la universidad. O sea que cuando tú llegas aquí hace 20 y pico de años. No estaba maestro. Bueno, hace 10 años, hace 9 años. Exacto. Pero cuando tú llegas aquí, viene todo un profesional dentro de su área. Dentro de mi área. O sea que tú no eres ningún improvisado en la televisión. No. De hecho, cuando digo eso, me refiero a como al frente de un noticiario. No, ya venía con una preparación. Tú tienes una preparación universitaria. Sí. Y lo que le iba a decir, o sea, no estudié actuación, pero dentro del sistema educativo cubano nos dan la posibilidad, desde que uno es chiquito, o sea, que tiene 6, 7 años, de participar en algo que le llaman círculos de interés pioneril, porque somos pioneros, para ir despertando la vocación en cada uno de los muchachos y al final, después que uno decida qué va a estudiar al final de sus días. Yo tuve la oportunidad, viví en una provincia, la más occidental de Cuba, que es Pinar del Río, de un día visitar una emisora de radio.
hace hoy 30 años. Lamentablemente. 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 La conociste y te ha quedado. Y ahí me quedé, maestro. Y ahí conocí una señora que se llama Nora Peláez, a quien le debo toda esta formación inicial para entrar a estudiar periodismo, que me enseñó todo eso, desde editar en placa, en acetato, en radio, en hacer efectos, en dar nociones de actuación, porque hacíamos unos seriales juveniles para la radio, o sea, dramatizados para la radio. Todo eso lo aprendí, cómo hacer un guión, cómo hablar ante un micrófono, todo gracias a esa señora. Y eso me sirvió de mucho, o sea, me identificó mi vocación, qué iba a estudiar, qué iba a hacer de mi vida, de qué iba a vivir, de qué iba a vivir mi familia. Todo gracias a esa señora y a esa oportunidad que me dieron en la radio. Hacíamos todos los días un noticiero infantil de 5 minutos. Eso me dio una disciplina de trabajo y de estudio que la mantuve después en el bachillerato y en la universidad. Ya en la universidad rotábamos por los medios, o sea, prensa escrita, radio, televisión, en todos los formatos, o sea, en todas las áreas de la televisión teníamos que participar y trabajar. Qué bueno. Y eso me ayudó para venir al país y complementar, si bien aquello es una experiencia, maestro, esta es otra. Y yo tengo que agradecerle a todo lo que pueda existir, Dios, ángeles, lo que exista, a la mano amiga también, que me dio la oportunidad de ejercerme y realizarme también aquí profesionalmente y aprender. Sí, lo que pasa es que es lo que le estaba diciendo al amigo Gincuro ahorita. Ajá. Se le da oportunidad, pero al que tiene condición. A ti se te dio la oportunidad porque tenía condición. Gracias. Y porque tenía la preparación. O sea que no fue de alguien que déjame ayudar a fulano porque necesita. Claro. Sino déjame ayudar a fulano porque tiene condición. Pero vamos a continuar dentro de un momentico. Ajá. Mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa. Como debe de ser. ¿Sabía usted que en 1879 fue introducido en Estados Unidos una sustancia para tratar la adicción a la morfina? Era la cocaína.